Bueno, ahora sí, saludamos a todos. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola. Buenas Bien. noches. Arrancó el Buenas paladín noches. con la voz. Bien, bien. Bueno, una nueva entrega del Nido del Ojo Misterioso. Hablábamos recién con la compañía que podría ser la guarida del Ojo Misterioso, o bueno, la traducción habría que saber bien cuál es. Bueno, ¿dónde quedaron nuestros aventureros? ¿Se acuerdan? Vamos a repasar un poquito para ya arrancar con todo. A ver, ¿quién se anima a contar un poquito, más que nada, a dónde quedó ese grupo de compañeros y sobre todo cómo quedó, ¿no? Y en la última jornada nos enfrentamos ahí con un monstruo acuático que se mimetizaba con el agua, nos complicó bastante, nos dañó bastante. En un momento se perdió un compañero, se pudo recuperar, pero bueno, pudimos derrotarla, pero quedando bastante heridos, bastante sentidos. Así que volvimos a la costa, digamos, del agua esa, del espejo de agua y recuperándonos para poder seguir adelante, tomando un breve descanso para poder seguir adelante. Bien, bien. Y es así donde está el grupo, ¿no? Después de un descanso, ¿qué habla el grupo ahí? ¿Qué dicen entre ustedes? ¿Sí? ¿Qué vemos? Si ponemos Eh, la cámara sobre ese lugar, sobre este lugar, esta caverna, ese olor a sal profundo que hay, ¿eh? Esas aguas. Eh, Me incorporo y los miro y agradezco mucho que hayan salvado mi vida. Sin de no haber sido por ustedes, no estaría aquí ahora. Pero, dicho sea de paso, ¿no les resulta extraño que después de tanto combate, tanto ruido, tanto estruendo, nada se haya acercado? No nos, hayamos llamado la atención de nadie. nos están esperando. Sábelo. Pero hay otra cosa que me extraña. Yo no creo que ningún cultista ni ninguna persona que pertenezca a este culto haya tenido que pasar por estas aguas. Y si pasaron por estas aguas no creo que hayan tenido que enfrentarse a esta criatura. Si no, no sería seguro. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé si es el camino adecuado. Estiro la garra. Alistar, ¿qué te parece si sacas el ojo y vemos hacia dónde nos lleva o hacia dónde apunta? Hace rato que no lo sacamos. Aquí adentro no lo hemos llamado. Atento. Así como lo utilizas aquí, será abrir algo. Venir, puede ser. Y me da mucha sed porque siento el agua salada cuando salí. Y cuando me doy cuenta que había entrado el agua por desesperación por el compañero, eh, tomé mucha agua. Esa agua salada me seca la garganta. A las ratas que comí, tomo el odre así medio en forma bestial y trato de limpiarme un poco la sal de la boca, ¿no? Sí. Eh, Sí, dicho sea de paso, Drax, si el camino es por el agua, no sé cuán fácil te resultará. Creo que no te sientes cómodo en el agua. Así que si hay otro camino, sería ideal que lo encontremos. Eh, a mí la perspectiva de Drax en este lugar a media luz, con ese goteo de fondo y esa voz sisiante que tiene, Sí, me da un poquito de escalofríos, ¿eh? No, no sé da cómo verlo de miedo. otra manera, a Drax. Después de haberlo visto, nunca lo había visto comer a Drax, la verdad, pero después de eso
Hay una sensación, tengo como un escalofrío. Borjas, no agradezcas. Si estamos aquí, haré lo posible para protegerte. Y somos uno. Ustedes ya avanzaron por ese pasillo. ¿Qué tan profundo es? ¿Se puede pasar caminando o hay que nadar? No, se puede pasar caminando. El agua no pasa de las axilas. Pero del otro lado hay como una- un, un espacio amplio, con una alcantarilla en el medio, y hay una figura fantasmal. No creo que sea hostil en tanto no hagamos nada raro, porque estuvimos relativamente cerca con Vesper y no nos atacó. Es como una figura femenina, con una armadura como de caballero. Creería que está custodiando algo, pero no lo sé. Por El eso también caballo. pensaba que el ojo por ahí nos puede Bueno, señalar cuál es la dirección correcta, sí, si es es que hay buena una. idea. Ok. Ojo, si el caballero ser fantasma, armadura en espectro ser. Uh, elfo, Mm, conoces No, de. pero la armadura no parecía consistente y el cuerpo fantasmal. Parecía todo Correcto. fantasmal. ¿O no, Vesper? Me Tal queda vez esa yo estaba, sensación. sí, yo estaba herido, pero creo haber visto eso. Ah, igual, déjenme hacer algo antes de avanzar. Ok, primero saquemos el ojo y veamos qué dirección nos indica. ¿Les parece? Sí, Bueno, meto la mano en el chaquetón que tengo Sí. y saco el ojo. me Bien. acerco al ojo y susurro, salve el inmortal. En ese momento, cuando se pronuncian las palabras, el ojo, ¿sí? Ese globo ocular, se levanta y una luz verde, intensa, señala en esta dirección. ¿La vieron? No, Sí, Ja, ja, ja. Mm. Claramente, Miro esa pared. claro, ¿Hay algo ahí? claramente donde señala, en la dirección que señala, ven que hay una pared, ¿no? Y no Miro si parece en la haber pared hay alguna runa. nada, y no parece haber tampoco una abertura ni nada, ¿sí? Pueden creer que es la dirección a ir, pero, Claro, pero no el camino. pero no el Pero no la camino. entrada. Claro, exacto. ¿Sí? me También voy- recuerdan que en esa sigue rotonda, apuntando el ojo, ¿no? sí, esa rotonda donde estaban Me Vesper voy a y mover hasta Borja, acá. entras al agua. Bien, Sí, sí. me voy a mover hasta acá. Para ver si. Quiero ver si apunta hacia este lugar. Bueno, Y casualmente, corriendo el ángulo, si dándole otro ángulo, apunta al pasillo. bien. Sí, tranquilamente podría ser la dirección. Estaba justamente diciendo que tanto Borja como Vesper vieron que en esa rotonda había varios pasillos Sí, que iban camino. hacia ambas direcciones. Bueno, parece que el ojo indica el camino por el que pasaron ustedes.
Sí, pero bueno, hay que estar atentos a ese fantasma y a qué puede hacer o qué lo puede activar. No parecía estar. Esperen. Me concentro. Escuchan un siseo. Tiendo la garra. Sí, el ojo sigue ahí, levantado, como también tirando Sí. de la mano del mago, como para que avance, como si algo lo estaría también atrayendo de alguna manera. Veo sentido divino. Aunque los dedos de las garras me iluminan. ¿No? La luz. Bien, Vecina. Lo que sí, Drax, no va a haber otra opción más que te metas. No sé si hay alguna solución para lo que sientes por el agua, pero si no, no vamos a poder dar mucha ayuda. bien. Cuando me dice agua, lo ven que empieza a asfixiar. Se mueve en esta forma. Sí, Y ya se secó. Y ahora volver a entrar el agua. Y fue lo que pasó y intentaré. No sé, si quieres, cierra los ojos, pon la mano en mi hombro y te guiaré, pero no creo que haya opción. Vas a tener que entrar. Agacho la cabeza. Bueno, ahora lo ven como, no es ese draconiano, el dracónido ese, lo ven si fuera tipo, ¿cómo puedo decirlo? Como que se encuentra asustado, y te pone Un pollito mojado. la garra pesada que te pone en el brazo, vos decís, loco, sentís el peso de la garra, ¿no? Y bueno, te asiente. bien. Entonces el grupo Bueno, decide nuevamente meterse en el agua avanzar. y avanzar. Perfecto. Trato de Vamos a- llevar un ritmo calmo, como para que el dracónido no se sienta demasiado incómodo. Trato de que el ritmo no sea muy abrupto. Claro. Voy muy lento. Cada vez que pongo una garra del pie en el terreno, como que clavo las garras, ¿no? Como trato de anclar. Tengo miedo a resbalarme, o sea, y cada vez que siento que me sube un poco el agua más del pecho y que sube y que baja, Sí, y me moja las escamas, empiezo a sentir la sal otra vez que me secó la garganta, bien. se siente incómodo. Entonces se trasladan a esta habitación, ¿sí? Brillantes urnas y cajas cinerarias se alinean en las paredes de esta rotonda, abovedada. En el centro de la sala, sobre un desagüe, flota una figura humanoide fantasmal y transparente. La figura está vestida con una armadura de placas y donde debería estar la cabeza, en su lugar hay un orbe, ¿sí? Una luz muy luminosa. No se le pueden ver los rasgos, ¿sí? No sé si lo están observando, yo creo que sí, ¿no? Sí. Sí, Ah, sí. ok, perfecto. Perfecto. Está ahí como levitando, justo donde está ese desagüe. Y claro, cuando la primera reacción, cuando entran a la sala y la ven, bueno, es fuerte, ¿sí? No parece hostil,
Claramente Yo no sé. no se le ve la cabeza, como dijimos, y el cuerpo parece que no está en su dirección, como que no los está observando a ustedes. Es como que gira hacia todas las puertas, como si estaría buscando algo. ¿Sí? Gira hacia una puerta, gira hacia otra, gira hacia otra. Como pueden ver, esta sala abovedada tiene 4 pasillos diferentes. ¿Sí? Uno de ellos es por el cual vinieron nuestros jugadores. Pero cuando gira justamente en dirección hacia donde se encuentran ustedes, se siente un lamento. Antes que eso, tengo que decirte, Paladín, que tu sentido divino no te proporciona algo feo. ¿Sí? Te das cuenta que esta criatura, este fantasma que está frente a ti y frente al grupo, no necesariamente pareciese ser algo malvado. Vuelvo a repetir, cuando se gira hacia ustedes, prácticamente va a girar hacia otro lado, pero enseguida vuelve a la dirección de ustedes. Y con una voz muy peculiar que retumba en esa bóveda, dice: me duele. Me duele. Claramente dirigiéndose a ustedes. Levanto la garra, les hago un gesto, aunque no se muevan. No es. Percibo maldad en él. ¿Qué hay abajo? Un desagüe, hay un desagüe. Por favor, cuando das un paso, apenas das un paso adelante, te dice, te suplica ayuda, ayuda, por favor, duele, dice. ¿Qué os duele? Duele no saber quién soy, te dice. Y confundí, como que si algo estaría confundiéndola, vuelve a girar en las direcciones hacia las diferentes aberturas, ¿no? Como si estaría ahí como, se puede decir, como un alma perdida. ¿En qué os puedo ayudarte? Necesitas luz. Te dice que necesita saber quién es. Necesito saber quién soy. Yo estoy más cerca. Me pongo a observar, veo algún sello en la armadura, algo que pueda interpretar. Me dé alguna característica, algo, sí, una deidad, Mira, un símbolo. Es transparente, entonces cuesta mucho identificar. Esa luz, ese orbe es tan brillante que toda la criatura emana una fuerte luz blanca, y hace que no se la pueda ver. Es más, cuando mirás ese orbe, te ciega un poco la luz tan brillante, ¿sí? Es como si te estaría hablando de una gran luz blanca. Tómalo como de esa manera. Podés divisar una armadura de placa, ¿sí? Pero de una forma de lamento, de dolor, claramente se dan cuenta todos que este fantasma, que esta criatura quiere saber quién es, ¿sí? Y está pidiendo ayuda. Me acerco y te tiro de la ropa, Drax. Creo que puede que en alguna de los pasillos pareciera haber sepulcros. Tal vez ella venga de alguna de esas tumbas y haya sido despertada de alguna forma de su descanso. Podemos encontrar respuestas en alguna de esos sarcófagos, tal vez. Un nombre, alguna señal.
de quién fue esta mujer. Y creo que eso le daría paz. Sabias palabras, Borjas. Y se Deberíamos lamenta, es decir, por investigar. más, mientras que ustedes están hablando, ven cómo sigue moviéndose y lamentándose, ¿no? Con dolor por no saber quién es. Pueden ver ¿Me puedo perdóname, sí, ¿me puedo acercar hasta el borde de hasta acá? así vos haces lo que vos tengas ganas, sí, claro. Cuando lo que sí te provoca cuando te acercás te ciegas a él, pero Cantilamiento. exactamente, es como mirar una luz muy blanca, muy fuerte Sí, me tapo sí la vista, pero en realidad quiero mirar abajo, quiero acercarme hasta acá y sí, mirar abajo de la alcantarilla, quiero ver si hay algún cuerpo ahí abajo. bien. No, claramente Y es que hay se manera de ve, poder asomarme. claramente se ve una corriente de agua. Ok. Sí, es un desagüe. Claramente lo que tenemos que decidir es si vamos a ayudar primero acá o si vamos a seguir al ojo. ¿El ojo para dónde marca? Y no sé, No, Y el ojo no marcaría marca, para no. nuestra izquierda, entiendo, ¿no? no sé El ahora. Más o orco, menos. Sí. perdón. Hacia en esa dirección. Contra una pared. Bueno, Hacia la pared. claro. ¿Hacia cuál pared? Bien. Entonces el grupo en ese momento se encuentra con esta criatura que pide ayuda, ¿sí? El dolor de alguna manera se los transmite a ustedes a través de esa súplica. Paladín, sentís una vibración, ¿sí? Una necesidad de poder ayudar a esta criatura. ¿Qué decide hacer el grupo? ¿Qué hablan en ese momento? Tenemos que seguir el ojo, pero también no puedo dejarla. Debe descansar en paz. Sufre. No es natural. En este caso, te debo mi vida, así que tú decidirás qué es la prioridad. Si dar el descanso a esta pobre alma en pena o si primero quieres investigar hacia dónde nos lleva el ojo. Decídelo tú. Démosle descanso y él podría ser aliado o no, pero debe descansar. El equilibrio. Entonces creo Seguir. que sería, parece que este pasillo, y señalo hacia ese pasillo, Sí. parecería que desde aquí se ve como una construcción o algo parecido a algún sarcófago o algo así, por ahí. Vamos a empezar por ahí. Me acerco con mucho cuidado y en la escalera, antes de pisar, digamos, el último escalón de la escalera, Sí. miro que no haya buscando alguna trampa, alguna cosa media rara. Bien. Hay una luz en ese lugar, está iluminado, ¿sí? Así que claramente se ven los escalones de esa escalera que desciende, ¿sí? Y se puede ver más allá, como vos dijiste, la entrada, parece ver un sarcófago o algo similar. Más allá de explorar, obviamente, si hay alguna trampa o no, sí, voy a mirar si hay pisadas. Me imagino que debe haber bastante polvo, bastante tierra.
y eventualmente quien haya entrado se tuvo que mojar. Con lo cual, si hay alguna huella, supongo que la voy a poder ver. Como para ver si alguien transitó ahí y pudo haber hecho algo en ese sarcófago, ¿no? Voy a prestar atención a eso. Bien. Entiendo, Borja, lo que querés hacer. En ese momento observar la escalera, no parece haber pisadas, ¿sí? Y te llama la atención, como vos dijiste, que si esa secta se encuentra aquí, bueno, ¿por dónde entrarán, no? Porque en este lugar no parece haber pisadas. Ok. Lo ven a Borja, O sea, así, que ahí probablemente agachado, no hayan observando. entrado. Digo en voz alta. Es raro, es como si el ojo nos trajo aquí y probablemente la secta, lleguemos a donde está la secta. Pero no creo que sea esta la entrada que ellos usan. Es imposible llegar hasta acá sin mojarse y es imposible no dejar huellas si se mojaron. Pero bueno, ya más adelante veremos con los que nos encontramos. Pero creo que estamos entrando por un lugar distinto, no por donde ellos habitualmente entran. Explorar debemos. ¿Qué opciones más tenemos? Mago, Y cuando los te miro. moves, ves también que hay otro pasillo que se ilumina por antorchas, ¿eh? Ok. La actitud de esta criatura sigue siendo la misma, Mirando ¿está hacia prestando los... atención a nosotros o sigue No. mirando hacia los... Sigue mirando hacia los pasillos como buscando algo, ¿no? Es decir, como tratando de entender quién es, claramente, y los lamentos, ¿sí? Ya les pidió la ayuda. ¿Qué hace el ¿Puedes grupo? Vamos. moverte? Perdón, Gus, ¿qué le ¿Le dice preguntas Mago? al fantasma? Sí, le pregunto si puede moverse. Uf. Antes que me lo agarro el digas, como si escalofrío tuviese... cuando se para ahí, ¿eh? Se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, Uf. ¿sí? Pero claro, se vuelve a parar en el mismo lugar porque no saben, como si no sabría qué dirección tomar, sería, ¿sí? Claro, está perdido. Y sí, claro, y sigue mirando y siempre lamentándose, ¿sí? Dolor, no saber quién soy. Y mira para un lado y mira para el otro. ¿Qué decide hacer el grupo? Vamos. Yo Hey, Borja. si están de acuerdo, síganme y probemos este pasillo. Salvo que querramos seguir al ojo. En Bien. particular, probemos. Si no, Me arrimo, sí, a Borja y si le pedimos que nos acompañe. A mí me encanta la idea de que un fantasma nos siga. si quieres Es pedírselo, espectacular, es una novedad esto. no te voy a detener. No hay problema. Al principio, más allá de un poco de escalofrío, no creo que me pase nada. ¿El Bueno. resto qué opina? ¿Y el resto qué piensa? Y ¿Que hacer venga con un nosotros? No veo amenaza. O importarme si viene. Y a mí la curiosidad me puede. A mí la curiosidad y el hecho de que un fantasma nos siga es espectacular para mí. Así que yo me voy a acercar. Te propongo algo. ¿Por qué no nos sigues? Y quizás podamos descubrir quién eres. Los ojos del elfo medios achinados son así, redondos. Sí, ahora. te ciega cuando te acercas, ¿sí? La luz es muy fuerte. Y ahí es como que
no sabes si es tan buena idea viajar con esa luz tan intensa, ¿no? Sí. Porque provocaría, en un momento miraste y se te puso todo ciego a tu alrededor. Tratás de mirar a tus compañeros y no los ves. Estás como enceguecido, ¿sí? Es una luz muy, muy fuerte. Y vuelve a lamentarse. No iré a ningún lado sin saber quién soy, te dice. Me alejo Yo ante después- esa cuestión de la luz, Sí, vuelvo ahí al lado de Borja. bien, Después de bien. haber investigado la escalera, si no noto nada raro, voy a empezar a subir. Bien, en orden de marcha se mueven entonces, ¿sí? Ustedes dirán. Sí, Yo pero voy a ir primero. antes de irme le digo a la criatura que si llegamos a saber quién es o alguna pista, vamos a volver a decírselo. Se da vuelta, porque estaba mirando hacia otro lado, y te lo agradece, ¿sí? Y no deja de ¿Cuándo? agradecerlo, que vuelve otra vez, ¿no? Como a mirar, ¿sí? Hacia un lado, hacia el otro. Y se lamenta. Viendo que Vesper se queda alejada y no se mueve, Sí, Vesper, no temas, no es hostil. De serlo ¿Cómo lo ya, sabes? ¿Y porque cómo de serlo sabes ya nos habría quién la atacado. pusiste? Y cuando recuerde quién Hacer, es, ¿será bondadosa también? eso no lo sé, pero Si nos si estamos Drax equivocando, considera, mira, Drax creo que es el que más entiende de este tipo de cosas. Si él no siente Drax tiene un hostilidad, corazón demasiado bondadoso y a veces confía demasiado. No hay confianza. pero es su Dios quien lo guía. Exacto. Creo que nos estamos equivocando. Yo te cuidaré. No pasará nada. Luego con la De De vuelta todas la sigo formas, mirando con Vesper, desconfianza. No, de todas formas tenemos que avanzar, no podemos quedarnos aquí. Buscar. Y les tiro la garra que me agarre la voy mano. contra la pared porque me sigue. no hace falta mover los tokens, no hace falta Me da mover algo los de tokens temor. solamente cuando ingresemos a otro lado. Eso a través del diálogo lo podemos narrar, ¿sí? Así no estamos. Después de que vea que se acerca Vesper, bueno, Sí. ya avanzo. Voy a liderar el orden de marcha, digamos. Bien, entonces Lo sigo. Borja, Subo la escalera. Alistar, perfecto. Subís. ¿Me voy moviendo o querés moverlo vos? Como quieras. Es lo mismo, no hay problema. Ingresen si Bien. quieren, el que quiera Bueno, me voy ingresar. moviendo. Bien. Ahí ya creo que tenés una. Sí, hay una tremendo sepulcro. Exacto, Veo- es un sepulcro. Es un sepulcro. Ok. La habitación es lo que ven, ¿sí? Hay mucho olor a pergamino viejo, ¿sí? Pero mucho olor, ese aroma es lo que inunda toda esa sala, toda esa tumba. En las paredes hay como estanterías con diversos tomos y muchos instrumentos de estudios, ¿no? En el centro, como pueden ver, hay un sarcófago de piedra pintado de dorado. En los laterales del sarcófago está como... hay un lindo tallado en relieve, hay dos mujeres. Son dos mujeres como si estarían explorando las dos juntas una especie de bosque. Miran de un lado, miran del otro y el tallado es el mismo, ¿no? Son dos mujeres explorando juntas un bosque. Ok. Alguna se ¿Algo más? parece. Ya hice la descripción de lo que... Bueno, ¿Alguna se parece Bien. a lo que vimos al fantasma? ¿Una armadura, algo de eso?
Bien, bien, Paladino, observás esos tallados. ¿Qué más? ¿Quién más está ahí? Están todos, ¿no? Sí. Bien. Sí, estamos Sí, todos. yo veo si en el lomo de alguno de los libros hay algún nombre o hay algún libro Bien. Empiezan a que investigar llame más la atención que empiezan otro. a investigar los tomos, Claro. están mirando todo, están tratando de observar todas las cosas que hay ahí. Perfecto. Bien, Yo voy a recorrer el sarcófago. está bien, Me está voy a bien. acercar. Se dan cuenta que el relieve, una de esas mujeres, sí, está también hecha con una armadura de placas muy parecida a lo que pudieron ver de ese fantasma, ¿no? Sí. Ujú. Es ella. No encuentran nombres, lógicamente, sí, pero sí encuentran es la figura de una mujer ¿Y la otra? con armadura. La otra figura no, la otra figura parece de alguna manera ser un mago o una maga. No hay demasiada luz en el lugar como para poder bien detalladamente qué puede llegar a ser, pero es otra figura más. Claramente por el pelo largo puede ser otra mujer, sí, pero con túnica, ¿eh? Prende una antorcha. No, estoy mojado, no voy a poder prender una antorcha ni en pedo. Yo Bien, tengo la luz. bien. Bueno, si podés prender una luz sería de gran ayuda, Drax. Está Y tomo algún libro, alguno de los tomos, miro por las dudas antes de agarrar el tomo, que justo no sea un tomo que hace clic cuando lo agarro, ¿no? Sí, Y trato de tomar un tomo para ver de qué trata, si habla de una historia, de alguna bien. leyenda, Hay si habla de varios estas tomos, mujeres. Hay varios tomos. Pero cuando lo abrís, sus hojas añejas parece como si se deshacen. Me acerco bien a esa. ¿Qué es? ¿Una estantería? ¿Qué es? Alrededor de como lo dije en la descripción, alrededor de ese sarcófago hay todo estanterías con diferentes, diferentes tomos, ¿sí? A ver, Dijimos que el lugar está lleno de Intento- tierra. Perdóname. Dijimos que el lugar está lleno de Dale. tierra, ¿no? ¿de qué? Que está lleno, imagino que está lleno de tierra, las estanterías y eso. Sí, De hay mucho polvo, sí. polvo, sí. Hay un borde en la madera donde están apoyados. ¿Sobresale algún borde entre la tabla y el libro? No te estoy entendiendo. Quiero ver Sí, a ver. si hay alguna huella, como si las tablas están llenas, las repisas están llenas de polvo. Si vos sacas un libro, al Queda arrastrarlo, una huella. queda una huella. Entonces quiero ver si hay alguna huella como para poder decir, este Te das libro fue cuenta, sacado. Mago, que esto hace mucho tiempo que no se movió, ¿eh? No se movió nada ahí adentro, ni libros, ni nada. A ver, hagan una prueba de percepción. Lo comento esto, ¿eh? Sobre todo Les digo que no hay- el mago que es el que está mirando esa estantería, y Borja, porque después tengo al paladino observando el sarcófago y el tallado, y después tenemos también a Vesper, que está todavía como un poco ahí agazapada, como no, Sí, no sabiendo si yo es buena pensaba, idea todo esto. Sí, No, es que a mí cuando sentí el olor de los pergaminos me trae buenos recuerdos, sí. ya que Vesper es escriba y ella Apa. cree en el dios de los escribas, que también Sí. es el dios de la literatura y del conocimiento escrito. Sí. Entonces estoy un poco pensando si mi dios me puede llegar a guiar para encontrar la sabiduría que está allí guardada. O sea, Entonces, está hace una en tirada un momento de... un poco más íntimo, o sea. Bien.
Bien, hace una tirada, por favor, también de percepción. Bien. Bueno, ves a tus compañeros que están también buscando. Alguno agarra un tomo que puede hablar de la ciudad de Neverwinter, con algunas hojas muy añejas, los diferentes procesos de la ciudad. No hay nada como de importancia, ¿sí? Mucha historia más que nada. Pero Vesper, en un momento, cuando sacas un tomo, un brillo desde el interior de esa repisa te llama la atención. Claramente podés ver un medallón dorado con forma de corazón. Bien. Después el resto... Me acerco cuando eso brilla, viste que cuando sentís Sí. como en el rabillo del ojo, llego a verlo y claramente entiendo que es la señal que le pedía a mi Dios. Sí. Y me acerco confiada que allí estará la respuesta que buscamos. Bien. Bueno, como te dije, es un típico corazón, tiene una pequeña cerradura. Lógicamente, no ves en ese mismo estante ningún tipo de llave. Es un corazón de oro, ¿sí? Y está cerrado, como te dije, por algún tipo de llave, ¿no? Bueno, el resto de lo que pueden encontrar son unas varitas de incienso, que saben que tiene un valor más o menos de 10 monedas de oro cada una. Encuentran por lo menos entre 4 o 5 varitas en diferentes lados de esas estanterías, ¿sí? Y Borja aparte encuentra lo que se llama un saco, un saquito un saco de componentes, una bolsa. ¿Está bien? La bolsa lógicamente está vacía, es una bolsa de cuero. Tiene varios compartimentos, ¿no? Como para poner diferentes... claramente, mago, sabes que es la típica bolsa que usan los magos para tener ahí los componentes materiales, ¿sí? Algunos objetos quizás especial. Tiene que ver para tener a mano el libro de conjuro. Bueno, es como si fuese una bolsa para magos, ¿no? Ok. Eso Bueno, lo viendo toma, los lo tiene libros. Borja. Sí, Viendo los libros, esto lo digo en voz alta, ¿no? sí. Y lo que acabas de encontrar, Borja, entiendo que esto debe ser el sepulcro de un mago, de un hechicero, de alguien referente a la magia. Seguramente Sí, puede que estas sea. eran sus posesiones. Y te extiendo la mano, digo, ¿me permitís verlo? ¿A mí? Sí, ¿Me lo sí, decís? sí. Sí, lo que acabas de Sí, encontrar. sí, te lo doy. Seguramente te va a ser más útil a ti que a mí. Y lo veo qué componentes hay. Buscando más que nada tratar de entender Claro. si son componentes muy caros para Sí. llegar a saber. No. Componente, la bolsa, No el tiene saco nada, no es tiene la nada. bolsa Está nada más. vacío, tiene los compartimentos, Ok. enseguida lo identificás. Pero claro, mago, con todo lo que dijiste, te empieza a cerrar. Es más, ves a un mago. Crees que es una maga más que un mago, ¿no? Y si te fue el ¿Tiene alguna sarcófago, marca, algún sello? No. Estoy hablando del tallado, cuando agarras el saco, Ah, así relieve. vas, el relieve ese. ¿Crees, estás convencido que algo más tiene que haber? Si esto es el sepulcro de un mago, algo más tiene que haber. Así que claramente voy a necesitar que tires, no sé si se lo comentás al resto de la compañía, pero Acto seguido de decir sí. que esto es el sepulcro de un mago y estas son sus pertenencias, por el tipo de grabado que tiene esto, me atrevería a decir que es la bolsa de
de una mujer. Bien. ¿Es que sea ella? Perdón, una cosita. Sí. Lo que Vesper encuentra, ¿lo vemos o no? No sé Vesper si lo quiere dar a conocer. Vesper lo vio, lo tomó. Sí, 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 Bueno, yo lo pues veo, sí. me acerco y lo tomo, pero lo tomo abiertamente, o sea, mis compañeros pueden verlo, porque de Bien, hecho entonces, tiene una cerradura, o sea, al Sí, hecho una pequeña de no cerradura, perfil tiene ¿no? como Es una pequeña cerradura. Sí, claro, Sí, claro. Vesper, si sí, eso estaba detrás de un libro, fíjate si claro, adentro del sí. libro no está calada y metida la llave. Sería muy probable que dentro de Saco ese el mismo libro libro, esté la llave. Sí. no sé si el libro dice algo, o sea, si el libro tiene algún contenido, o sea, ¿puedo leer algo en el libro? No, a ver, sí, claro que podés leer. Generalmente los libros que hay ahí son Es, muchos libros de historia, de lugares de los reinos. Eh, Aquellos que todavía se puede llegar a leer, ¿no? Porque son muy, muy viejos. Entonces, entonces, bueno, con si mucha los libros delicadeza son me muy imagino que viejos, paso la mano. eh, a ver, déjame ver un segundo. Espera, yo lo que me imagino, que es lo que le digo a Vesper, es que la Sí. llave de ese colgante puede estar metida dentro del libro, viste, calado y metida ahí adentro, o mismo en las tapas, si están enfundadas, podría estar dentro de la tapa esa llave. Yo creo que Es la lo que me llave Claro. de este imagino. colgante está en el cuello de Tiren, la persona que se lo regaló. tiren Yo paso la por, mano sí por el sarcófago y digo, o quizás esté dentro del sarcófago también. tiren por Yo investigación. creo A que ver, es un hagan una regalo prueba de romántico. investigación. Inteligencia, investigación. Ok. Bien. Me falta Vesper, ¿puede ser? Ahí está. Sí. Borja, mientras que estás escuchando todo esto, que el mago dice que algo tiene que haber, y llegó a decir que esto puede ser el sarcófago de un mago, y el tallado, que parece ser una maga en realidad, ¿no? Por los pelos, o no se sabe bien. Y al ver los libros tan añejos que se deshacen, podés considerar que se trata de un mago o de una maga elfa. Cuando escuchaste que esto, que el mago dijo que esto le puede pertenecer justamente a otro mago, y por lo añejo de los libros podés considerar que han pasado muchos años para que esto huela de esta manera, ¿eh? Son pergaminos muy viejos, Sí. así que se puede llegar a considerar eso, ¿eh? Que lo que está dentro de ese sarcófago es un mago o una maga elfa. Bien, Bueno, bien. no, Siguen revisando, comparto, ¿no? siguen revisando, y vamos a hacer ahora, bueno, ¿qué haces con el medallón, con ese corazón de oro? Buscás Me la lo pongo llave, acá. buscaste en algunos libros Busco la llave, sí, busqué la y llave. no aparece. Busqué No, en el libro donde estaba yo entiendo que es muy probable que no esté junto al corazón, o sea, de que otra persona tenga la llave, o sea, seguramente fue un regalo sentimental y que la llave está en algún otro lugar. Igualmente meto la mano donde saqué el libro donde estaba por las dudas detrás, Sí. a ver si es la casualidad de que está junto al medallón. Claro. Te das cuenta que, bueno, están ahí revolviendo los del resto, como vos, buscando la llave, algunos buscando otra cosa, ¿sí? Se ve también que bastante, que tiene sus años eso, ¿no? No tanto, lógicamente, como los libros. Mago, necesito que me hagas, pensando que puede haber algo más, un chequeo de inteligencia. A ver, inteligencia nuevamente, investigación.
Bien, investigás, pero crees que no hay nada. Lo ven al mago, tratando de buscar. Creo que están todos tratando de buscar también algo más, ¿verdad? Sí, en el relieve, yo busco en el relieve a ver si hay alguna parte que se pueda presionar, ¿viste? Alguna runa, alguna cosa especial que tenga alguna relevancia en especial dentro del relieve y que Entiendo. sea una pieza que se pueda, ¿viste? Como con los escritorios cuando apretás alguna zona y se abre un falso cajón. Exactamente. Bien, estás en eso Busco entonces. eso. Bien. Paladín. Vesper, ¿tiene algún nombre el talismán? ¿El medallón? ¿Al lado de atrás, en el reverso? No he visto nada. Me acerco y lo miro. Sí, Quiero ver si tiene alguna inscripción o algo. Mm. Le presto atención al talismán, al medallón. al medallón. Sí, es un relicario de oro, ¿no? No, es Pero no hay nada escrito. Nada. Está todo trabajado, sí, pero no hay ninguna inscripción, mago, que te permita saber de Yo me qué se acerco a las trata. figuras talladas, a ver si alguna de las figuras talladas lo estaba llevando puesto. A ver si de casualidad es algo que podría haber quedado también grabado. Está bien. Es que se llega a ver, es un detalle muy pequeño, Bien. pero se llegara a ver. Perfecto, sí, lógico. Bueno, están mirando el tallado, están mirando las estanterías, ¿sí? Paladín, ¿buscas cuando el mago dice que puede haber algo más? Intento ayudar de ver si hay algo escrito en arcano, algo que me pueda dar el nombre de Bien, una están... pista sobre el nombre. Bueno, haceme una prueba de investigación, por favor. Inteligencia, investigación. Bien. Mientras que estás justamente haciendo lo que dijiste, podés ver, sí, que uno de los libros que tomaste tiene un compartimiento oculto. ¿Sí? Pensaste que era un libro lo que estabas tomando y cuando lo abriste ves que tiene como un doble fondo y en ese doble fondo hay un pergamino. ¿Qué haces? Alistar. Mira. Un pergamino. Wow. Quizás podamos develar el misterio. Lo tomo de las manos de Drax. Bien. Cuando lo tomas, claramente, mago. Lo abro Un muy cosquilleo. delicadamente porque Déjame tiene que tantos te... años, no quiero que se rompa. Bien. En cuanto acercás tu mano, claramente, mago, sentís la magia en ese pergamino. Sentís un cosquilleo, Si la cámara se posa directamente sobre la cara de Alistar, se puede ver cómo el mago... Una pequeña sonrisa. Exactamente, ¿sí? Como diciendo, sabía que algo más tenía que haber. Cuando lo abriste, das cuenta que es un pergamino que contiene un conjuro de protección contra el mal y el bien. Bien. Se los comento, le digo. Es un pergamino, es mágico. Tiene una especie de protección que puede ser usada contra el mal o contra el bien. Depende de la necesidad y de quién lo necesite.
En uso, tú harás. Listo. Me lo guardo en algún bolsillo. ¿Es muy grande el pergamino? No, es chico porque estaba No, escondido sí. en un libro. Claro, sí. Me lo guardo en algún bolsillo acá Bien. en el chaquetón. A mano, ¿no? Sí, Dos consultas te puedo hacer. sí. Una, esto que está acá, a ver, eso que está ahí, es como un brasero, ¿no? Claro, sí. Sí, Bien. Y la figura de Scream que está arriba del sarcófago, sí. lo que está en rojo, ¿es Una piedra. una piedra o es un orificio donde podría calzar el medallón? El medallón podría entrar también en ese orificio. Si me dan unos minutos y viendo que este pergamino es mágico, quizás haya algo más. Con una magia activa en este lugar. Si me dan un poco de espacio y unos minutos, puedo realizar un ritual y ver si hay algún otro objeto mágico oculto. Entonces saco Sí, unos, Sí, claro. saco Toma unos, tiempo. como una especie de tizas, Sí, ¿no? Hago un círculo alrededor mío con unos grabatos, unos símbolos. sí, Saco unas especias, las esparzo así. sí. Digo, Lord Dragoid. Y voy a usar detectar magia, pero como ritual. Bien. Bueno, eso pasa un tiempo más que prudente, así que eso le da tiempo para al grupo también revisar algunas cosas. Hay una débil magia, te diría, mago, en el lugar, ¿sí? ¿Concentrada en algún punto particular o en general? No, lo percibís sobre todo de ese pergamino que tenés, ¿no? Crees que esa es la magia que conservaba ese lugar, es el mismo cosquilleo que sentiste al tomarlo, ¿no? O por lo menos crees eso. Bueno, Bueno, cuando veo que no más o menos- no logro detectar nada más allá del pergamino. Igual la magia sigue activa por 10 minutos, Chris, así que Sí, nada, voy a estar atento mientras sigo revisando, a ver si en algún momento siento algo en particular. claro. Sí. ¿Crees que sería útil probar de colocar este relicario, este medallón, en lugar de la piedra que tiene el sarcófago? Que tal vez en vez de necesitar una llave para abrirlo, sea la llave para abrir el sarcófago. Parecería poder entrar allí, pero no sé si será prudente hacer eso. Mira a mis compañeros a ver que si nadie me frena, yo lo voy a hacer. Así que empiezo a sacarme el medallón, me acerco, les doy una última mirada ¿A quién? a mis compañeros, a uno por uno, a ver si alguno pega el grito de no, es un error. Yo sí lo sugerí claramente. No, pero eso es el que menos sabe. No, sobre todo Casi que a te Hadrach invito. y a Alistar. Sí. Así que bueno, le apoyo la mano con el medallón y se retiro. Sí. Bueno, entonces lo que vas a hacer, vas a poner en ese hueco donde está esa especie de piedra, vas a apoyar ahí el medallón. ¿Sí? Bueno. Sí. Ven que Vesper va de una manera, ¿cómo se puede decir? No tan segura, ¿no? De si es buena Temerosa. idea. Temerosa, claro. Bueno, en ese momento que apoya
ese medallón de oro, a lo mismo que el sarcófago, que es de un color dorado, como lo pueden ver, de alguna manera se ilumina, ¿sí? Y el tallado a ambos lados se empieza a iluminar, ¿sí? Y en letras élficas pueden ver que claramente dice un mensaje en elfo, sé que algunos conocen el lenguaje, el idioma, por eso lo puedo decir, que aquí descansa Macalia Siannodel. Mago, ese nombre, sabes que fue en su momento una maga elfa muy muy conocida en la zona de Neverwinter. ¿Siandonel? Sí. Ok. Cuando el medallón está colocado, empieza como a vibrar en ese lugar, ¿sí? Y escuchan un tic, como si de alguna manera se hubiese abierto, no sé, como un sonido como que algo se abrió o se rompió, pero nuevamente la luz se vuelve a apagar. ¿En dónde el sonido? ¿Adentro o afuera? ¿Dónde estamos? No, el sonido es adentro. Proviene hablo del medallón, hablo del relicario de oro. Recordame, me dijiste que es una maga importante en Neverwinter. Neverwinter. En Neverwinter, sí. De una época muy lejana. Más o menos. No, de historia a historia no te acordás, pero crees retener ese nombre, ¿sí? Claramente, ¿no? Me agacho y veo si ahora que recuerdo el nombre, veo si esas figuras quizás talladas en el sarcófago se parezcan más a un elfo que a un humano. Lo veo como más delicado, como algo como más... Mirá, Mago, todo cierra, en el sentido de que los libros añejos, el sarcófago de un mago, es decir, todo ya lo estabas percibiendo de alguna manera. Cuando ves el relieve, claramente ahora ves justamente a Macalia Siannodel, la maga elfa. Okay. La maga elfa de Neverwinter. Creo que recuerdo ese nombre. Creo que es una maga de Neverwinter. Estoy seguro. Estoy seguro que era ella. No puedo evitar que me invada una emoción importante de decir, Sí. Qué groso que me di cuenta del corazón, ¿viste? Claro. Me siento como re contento. Sí. Digo, wow, como re loco. Sí. Me hago un giro de 360 grados mirando todo. Sí. Seguramente este es su último descanso. Lamentablemente no puedo contarles más de ella porque solo recuerdo su nombre y que era una maga de Neverwinter. Pero bueno. Es una maga. Sea lo que sea. Es una maga que peleó, sí, contra los demonios que se produjo en esa grieta, ¿no? En esos que salieron desde el abismo. Así que todo Neverwinter la considera una heroína, Así que cuando están ahí y recuerdan esa historia, y esos libros hablan también un poco de esa historia, bueno, les genera, sobre todo Paladín, estás ante alguien que dio su vida por Neverwinter, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. A todo esto,
Y para vos, Vesper. perdón, y para vos, Mago, también, te Sí, tiemblan, te perdón. tiemblan las piernitas, ¿Qué te cuando- parece? Sí, la tumba de San Martín. Exacto. Nada. Cuando hay que buscar el corazón que hizo clic. Claro, hay que buscar el clic. Bien. ¿Quién se acerca? ¿Quién lo toma? Así que me voy a asomar también, como despacito, y a sacarlo con cuidado, ¿no? Bien, claramente, Vesper, cuando lo tomás, ves que está abierto. Y adentro, Adentro, cuando lo abrís, hay un pequeño retrato de una mujer humana junto a una inscripción que dice: mi queridísima Chanel. Número 5. Era un perfume. Un perfumero era al final. Sí. Mi queridísima Chanel. bien. Bueno, Lo leo, ¿no? Mi queridísima Chanel. Lo cierro, digo, Chanel. Obviamente pienso en Nuestra Señora sin identidad, ¿no? Nuestro Sí, en el me fantasma. parece que podemos darle el gusto a Drax de que hemos encontrado el nombre de la fantasma. Sí. Tal vez podamos darle esa paz. ¿Me suena el nombre de Chris? No. ¿Una doncella que acompañaba a la maga? No. No. Por el momento no. Sí, Estás alguna tratando morido de la Una vejez. guerrera tiene armadura, así que sería una guerrera. Por ahí hay alguna historia. Sí, consideran que quizás Ambiente faltan algunas de- cosas más para Chanel. investigar, ¿no? Hay otros lugares donde quizás puedan encontrar alguna otra. Una leyenda que nos va a acordar, si la maga fue tan famosa, probablemente su compañera también. Sí, por lo pronto yo creo que darle el nombre debería ser bastante liberador para ese espíritu en pena, al menos. En principio. Y además, más puertas. A interrogantes. Abre. Voy a sacar un saumerio de los que encontré. Sí, Y voy a ir acá al calderito este. sí. Y lo voy a prender como señal de respeto, ¿no? De reconocimiento. Voy a hacer Bien. un chesquerito y voy a prender un saumerio ahí. Como ofrenda. Bien. Cuando el mago hace eso, a todos de alguna manera le genera una paz interior. ¿Sí? A ver, no quiero ser tan detallista, ¿no? De las epopeyas de la elfa, de esta maga, pero Neverwinter le debe mucho a esa elfa y se sienten todos como una especie de adoración de alguna manera, de respeto, ¿sí? Y bueno, y eso, tan simple como eso. No sé, Mago, si vos querés agregar algo más. Crear flores aquí, no debería estar enterrada entre el moho y el olvido, ¿no? Sí, Lamentablemente Neverwinter se construyó tantas veces sobre sí misma que muchos lugares como este y como otros tan importantes han quedado debajo o siendo cimientos de otras cosas nuevas. exacto. Es un destino que quizás podremos cambiar. No están. Será lo mejor. Tributo a su doble vida.
Bien, ¿qué decide hacer el Creo grupo? que, Estoy dibujando el mapa. creo que ya. Creo que hemos hecho todo lo que se podía hacer aquí. Veamos si el nombre le da alivio al espíritu y sigamos nuestro camino. Precavidos estar. Bueno, yo encaro para volver para atrás, al pasillo central, Sí. a donde estaba la rejilla. Y vamos para ahí. Sí. Así que, nada, si querés muevo el token, voy para atrás. Yo voy a esperar que salgan todos, Chris. Picarón. Ojo lo que haces ahí adentro. Me voy a parar acá. Voy a hacer una reverencia. Voy a hincar la rodilla en el suelo y le voy a decir: mi señora, prometo que cuando salgamos de este lugar les contaré a todos dónde está tu tumba. Les decía que una vez que vemos que el grupo ingresa nuevamente a esa bóveda, a esa rotonda, esa gran cámara, pueden ver el fantasma en la misma posición, moviéndose, buscando, lamentándose, preguntándose quién soy. Pero cuando se acercan... La llamo. Sí, Chanel. te observa por un instante, Entiendo. pero vuelve vuelve a girar hacia un lado, hacia el otro, y parece no reaccionar ante ese nombre. Y le muestro el medallón, que ahora se llama Chanel. Sí. Cuando pones el medallón frente al fantasma, por un instante se queda quieto, más de lo normal. Siempre se movió de maneras muy, muy rápidas y continua, y ante el medallón se quedó. Pero así todo, mientras que le puse el decís... medallón contra el pecho, Sí, donde estaría su corazón, apoyo Sí. el medallón. bien, el medallón entra en ese cuerpo. Me imagino a Vesper tapándose con una mano por la luz, ¿no? Es esa Sí, luz tan intensa, sí, como puedo, y o sea, y estirando le el vuelvo a medallón. decir, Tu mano entra Chanel, en el cuerpo de ese fantasma incorpóreo, junto al medallón, y en un momento se corre el fantasma lamentándose por no poder sentir nada. Te das cuenta, Vesper, que con el solo nombre no alcanza, que tiene que haber algo más, ¿sí? Pero también percibiste que ante ese medallón se detuvo. Quizás como si en algún momento esa criatura intentaría recordar tiempos pasados, ¿sí? Y está luchando en su interior para queridísimo saber Chanel. quién es. Yo me pregunto si es Chanel y ahí mi corazón empieza a palpitar. O es Sí, Macalia. Y digo el nombre, fuerte, en voz alta, bien. para ver si reacciona. No, cuando lográs pronunciar el nombre completo de Macalia Solnodel, te das cuenta que, claro, no lo reconoce. Pero sabes, mago, que por lo menos descartaste ya esa opción, ¿sí? Quizás hace falta algo más todavía. Vínculos hay. Tu tumba debe estar cerca también. 2 opciones más tendremos. Una será la respuesta. Borjas. Bueno, creo que podemos probar por aquí. Tiene una estructura bastante similar. Vuelvo a Me voy a algo mirar las desilusionada. escaleras. Pensé que iba a alcanzar
pensé que íbamos a lograr despertarla, que el medallón y la historia de amor iba a despertar a nuestros fantasmas. Me desilusionó un poco. Sobre todo Vesper, ¿no? Que conocemos que es muy, muy, muy soñadora, ¿no? Romántica. Exacto. Pensé que Sí. alcanzaba. Sí. Algo tan bello iba a tener un final más feliz. Bien. Bueno, bien. vuelvo a hacer lo mismo que antes, ¿no? Me paro en la escalera, Sí. la reviso y bueno, descartando que sea segura, avanzo. Bien, perfecto. Van hacia el otro lado, que ya se ve muy, muy similar, ¿eh? Muy similar. Sí. Van ingresando. Bueno, vengo hasta acá. Sí. Bien. Se dan cuenta que la construcción es exactamente la misma, se podría decir, ¿eh? En el centro de la tumba también hay un sarcófago de piedra pintado de color dorado. Y en los laterales hay un relieve que representa a dos mujeres, como si estarían contemplando el atardecer en un campo, ¿sí? Y más allá se puede ver una ciudad que claramente la identifican como Neverwinter. La diferencia quizás a la otra es que en la tapa hay otro tallado. Parece ser alguna especie de escudo familiar. Se distingue muy tenue, es decir, hay mucho polvo, hay mucha tierra, pero se puede llegar a ver. Y a diferencia de las paredes de la anterior sala, esta sala se encuentra con armas antiguas, sí, y está toda decorada con escudos y armaduras. ¿Armaduras físicas están puestas ahí? Sí. Bueno, claramente la trato tumba de ver si- de un guerrero, ¿no? De un caballero podría ser. Sí. O de una Trato de guerrera. ver si es legible un escudo de armas, ¿no? Si Sí. en algún escudo de armas es legible el apellido o el nombre de la familia. Bien, vamos a tirar Empiezo a buscar. haceme un favor, tirá por historia entonces, Borja. Te das cuenta No, que la historia nunca fue lo claramente tuyo. No, aparte yo soy de otro lugar, así que la Claro. de Neverwinter no me resulta familiar. Claro. Hago lo mismo que hice en la otro lugar. Me pongo a mirar, investigar detenidamente. Sí, eso lo están haciendo todos, está claro, ¿sí? Te puedo decir que el escudo de armas representa una corona Roma de 6 puntas, ¿eh? No tiene libros, nada de este lado. Ya dice la descripción, ¿sí? Solamente escudos, armas, todas oxidadas, lógicamente, y algunas armaduras, ¿sí? Bueno, Acá tiene una piedra, el mismo agujero. sí, se puede decir que sí, pero es otro color, como verán, es de otro color. Más allá de todo, lo que les quiero decir que sobre la tapa de ese sarcófago se encuentra como si fuese un escudo de armas, ¿no? Un grabado, ¿eh? Hay un grabado, sí, es un escudo, como dije, una corona Roma de 6 puntas. Ok. Me pongo a revisar La las mayoría armaduras. de las armaduras, de armas y de escudos están todos oxidados. Claramente, aquellos que saben de armas ya perdieron su valor, ¿sí? Solamente, Trato de ver si encuentro. déjeme terminarla. Solamente entre todas esas cosas hay un escudo que está justo sobre la cabecera que permanece intacto.
intacto del tiempo. Exactamente. Ese escudo es distinto a los demás. Es extraño que el paso del tiempo no lo haya afectado. Detener el secreto. Yo estoy buscando la relación entre las dos tumbas, o sea, dos mujeres, dos tumbas, una con armadura de placas, la otra no. Claramente debería ser o una hermana o alguien ligado a Macalia. Seguramente esta sea Chanel. Seguramente sea la tumba de Chanel. Y estas sean sus posesiones o sus tributos. Quizás una aliada. Quizás su amor. Quizás. Toma el escudo. Voy a realizar el mismo ritual otra vez, Chris. Bien. El ritual de detectar magia. Me acerco mientras al escudo y lo toco. Cuando sacas el polvo, bueno, si ahí se hace evidente, claramente es un escudo de familia, ¿no? Es decir, el tema es que vos de historia de Neverwinter sabes que no sabes nada. No. Lo toco pensando a ver si puedo notar al tacto que el material es distinto, ¿no? Claro. No Porque no está hay. oxidado. A ver, No. lo que pienso es ¿por qué todo está rumbroso y esto no? A ver, el escudo que está tallado no es el escudo que está sobre la cabecera, digamos, del sarcófago, que está puesto con otro tipo de armas y demás. Sí, una cosa es el tallado y otra cosa es el escudo que está puesto sobre la pared, en lo que sería la cabecera. ¿El de la pared también tiene la corona entonces o no? También tiene la corona. Sí, Vesper. Tiene el mismo símbolo de la corona. Exactamente. Bien. Que es ese sí, que se encuentra en un estado, digamos, intacto, se puede decir, ¿eh? Ese es el que me acerco y toco. Ah, ok. Como tratando de entender si es otro material, ¿por qué ese no está corroído? Bien. Bueno, Mago, ¿qué es lo que se ve cuando cuando haces ese ritual entonces? ¿Sí? ¿Qué hiciste? No, yo trazo un círculo en el cual yo me quedo en el medio, escribo unos símbolos, esparzo unas esencias. Sí. Digo Lord Dragoid y bueno, lo que me permite es ver el aura de las cosas mágicas que hay ahí. Bien. Es como me da una visión diferente, como si fuera una visión de un depredador, ¿viste? Una cosa así. Claro. Bueno, es en ese momento que ves que Borja se acerca hacia la cabecera y está a punto de tomar un escudo. Un aura alrededor de ese objeto podés visualizar. Claramente es un escudo mágico. Pero percibís una luz violeta alrededor de ese escudo. Puedo identificar, el conjuro me permite identificar qué clase de escuela mágica es. Conjuración. Ok. Pero hay algo que te genera incertidumbre. No sabes si es buena señal tocar ese escudo en el momento que Borja está estirando su mano para tomarlo. No lo toques, Borja. No lo toques, todavía no. Me acerco despacio. Bueno. Está cubierto por un aura mágica. Indudablemente es
Es un escudo mágico. Pero no puedo. Ok. No puedo descifrar si es bueno o es malo. Vesper, tú eres de aquí, tú eres de Neverwinter, ¿no? Sí. Y entiendo que te has valido como escriba durante bastante tiempo. Sí, No, estoy intentando recordar ¿no has leído dónde sobre viste. heráldica? Porque Sí, en lo he la- estudiado. ¿y no te suena ese escudo, esa familia? Sé que es una de las familias principales. Estoy intentando recordar el nombre de la familia y haciendo memoria. Ay, Hace una prueba, ¿cómo desearía tener mejor memoria? hace una prueba de historia, ¿sí? Inteligencia, por favor. Espera. Antes que haga la prueba, yo la veo que necesita ayuda. Espera. Le pongo la mano, la cabeza y te voy a tirar una bendición. Bueno, vamos a lanzar entonces. Podemos ver que el paladín. Muy bien. De la Thunder ilumina su acción. Bueno, le vamos a agregar, una vez que lances por inteligencia historia. Bien, ahora le vamos a agregar un dado de 4. Sobre el chat puedes tirar el dado, que ya hizo un dado de 4, y se lo vamos a sumar a esa prueba de 10. Bien, te suma 2, así que te queda 12 en total. ¿Sí? ¿Te das cuenta, Vesper, que en sí no es de Neverwinter, pero te resulta muy conocido? Y entre esos tomos, mientras que el resto sigue mirando, vemos al mago cómo analiza ese escudo, Borja al lado del mago tratando de ver o de entender lo que el mago quiere ver a través de ese objeto, ¿sí? Vemos al paladín cómo está concentrado con vos sobre la tapa del sarcófago y lo estás analizando, lo estás viendo. Lo que sí te acordás, Vesper, que en el sarcófago de la elfa maga pudiste ver algunos tomos y tenés ese conocimiento, ¿sí? en la escritura, y te quedó registrado haber visto un tomo, ¿sí? sobre escudos y heráldica, ¿no? Quizás Bueno, ahí puedas sí, encontrar entonces tu cuando respuesta. pienso, Es como una ¿dónde- chispa, ¿no? Es como dónde decís, lo ya vi? sé, ¿Dónde lo decís. vi? En ese momento es como decís, ya sé. En la otra habitación hay Exacto. un libro con código de heráldica. Bien. Ahí debería estar. Así que, bueno, Vas ya a... tenemos ese libro. Y Bien, iría entonces. a la otra habitación. Ok. No sé si No Vemos vayas cómo- sola. No vayas sola, que te acompañe Drax. No creo que sea bueno deambular solo por aquí. Acompaña. Bien. Bien. Entonces, mientras que el mago... No vayan, quédense ahí con los tokens para no estar... lo hacemos de modo narrativo. Entonces vemos como el paladín y Vesper se encaminan rápido, a paso rápido, hacia la otra habitación en busca de ese tomo que vio. Y también vemos como el mago junto a Borja están frente al escudo, ¿sí? Después de unos pequeños minutos vuelve Vesper, ¿sí? Con un tomo en una mano, buscando
pasando sus hojas, ¿sí? Con mucho cuidado porque muchas veces dentro de esas hojas están tan añejas que se rompen, ¿sí? Entonces con mucho cuidado estás ahí y podés dar con el mismo escudo, ¿sí? Ese escudo te das cuenta que pertenece a la familia Hallwinter. Son un linaje, es un linaje tremendo, paladín. Tenés ganas de desmayarte también, ¿eh? Es un linaje tremendo de caballeros con un renombre terrible en toda la Costa de la Espada, es decir, los Hallwinter, lo mismo, así que estás frente a la tumba de seguramente uno de esos caballeros. Bien. Bueno, así que Campeones. volvemos con el libro, o sea... ¿Qué hace el grupo ahora? ¿Qué conclusión sacan? Y debe ser Janel Hallwinter, evidentemente. Cuando Borja dice eso, lógicamente lo que sucede es que empiezan a todos les empieza a cerrar de alguna manera, cuando ven esos relieves, las mujeres mirando desde un atardecer, como si estarían en un campo, mirando hacia una ciudad que la reconocen como Neverwinter. Lo que vieron en el otro sarcófago, los relieves, medallones, como que todo les empieza de alguna manera a cerrar. Bien, ¿qué hacen entonces? A ver. Perdóname, pero ¿sabemos de una historia de que ellas combatieron juntas? ¿Janel y Macalia? ¿Hay algún recuerdo? Y en los libros de historia hay. Tenemos que entender que la elfa ha combatido con muchos héroes, ¿no? Lo mismo que los Hallwinter, ¿no? Es decir, está bien, pero están acá, por algo están acá las dos. Sí, lógico. Claramente hay una historia de amor. Mago, hay una historia de amor. Sí. Imagínate que Vesper, la carita es como un suspiro, me imagino, ¿no? Es decir, es como que te pasa una película de ellas. Es lo que siempre quise encontrar. Sí, claro. Juntas por la eternidad. Exactamente, una historia de amor fuerte, como no hay verán. nada más romántico que estar en el más allá cerca de tu amado. Exacto. Creo que debemos volver a intentarlo con el fantasma. Vamos. Y probemos a ver qué pasa. Bien. A mí me llama la atención de por qué el fantasma está ahí. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no descansa en paz? Y porque por ahí Bien. fue perturbado de alguna forma, fue Bien. muerto de alguna forma que no le permite encontrar la paz. Mago, antes de salir, haceme una prueba, por favor, de percepción. Viene mal el mago con los dados, ¿eh? Sí. No sé. Ves que tus compañeros avanzan rápido hacia la bóveda, pero como que te queda un sabor amargo, como que algo más podía haber aquí adentro. Pero claro, no querés quedar tan atrás de tus compañeros. Bien, ¿qué haces? No, porque en realidad van a estar ahí y no había ningún peligro inmediato. Sí. Y la curiosidad mató al mago. Se entiende. Así que me voy a quedar ahí porque hay algo que no me cierra. Sí, Tiene pero que haber algo más ahí. Pensás que puede haber algo más, das vuelta, mirás, pero llega un momento que te das cuenta que no hay más nada. Te quedas con una pequeña espina, pero sabes que
No hay más nada para vos. ¿Qué haces? ¿Volvés con el grupo? Sí, pero antes voy a sacar otro incienso de los que tengo y lo voy a prender. Bien. Bien. Tenés 2 braseros, justamente, ¿sí? Voy a prender uno en cada brasero. Bien. Cuando querés encender y ponerlo en el brasero más cercano a donde vos estás, ves que la llama se mueve y hace que no lo puedas encender. ¿Me explico? Como si una corriente Sí, de como si aire. hubiese una corriente de aire. Exactamente. Eso hace que tu mirada. Qué sorpresa. Claro. Eso hace que tu Jamás mirada. hubiese imaginado que había un túnel ahí atrás. Eso hace que tu mirada te haga ver una pequeña endija, casi imposible de ver. Pero gracias a lo que ibas a hacer, podés ver lo que es una especie de puerta detrás de ese sarcófago, en la cabecera, donde estaba el escudo, ¿no? Y me tengo que acercar más a ver. Tengo que espiar, tengo que verlo más de cerca eso. Quiero ver si Bien, el escudo lo está tapando. Porque todavía no me animo a tocar el escudo, pero. ok, el escudo sabe que es un escudo mágico, ¿sí? Ujú. Bien. Del otro lado, llegan a la habitación. Podemos ver cómo el fantasma se mueve de un lado hacia el otro, ¿sí? Con esa queja, con ese dolor permanente. ¿Qué hacen? Me paro frente a ella, me cubro la luz para que no me enceguezca y mirando a mis compañeros hago un gesto como buscando el asentimiento para decirlo o para Sí. que alguien lo diga, ¿no? Sí. Dilo. Y le digo, creo saber cuál es tu nombre. Janelle Hallwinter debería ser tu nombre. Cuando pronuncias el nombre completo, de repente se escucha un sonido como de alivio proveniente de ese fantasma. Ven como ese orbe sin rasgos, ¿sí?, que estaba en la cabeza, se empieza esa luz a desvanecer para transformarse en el rostro de una bella mujer humana. Es una mujer de mediana edad, con su pelo trenzado, ¿sí? Y mira y los observa a todos, ¿sí? Esa luz se fue. Ahora están viendo el rostro de esa hermosa mujer humana, ¿sí? Ven cómo estira su mano hacia adelante, como queriendo tocar, y les agradece. Les agradece eternamente el poder saber quién soy. Ella misma se nombra Janelle Hallwinter y parece que saca pecho como un caballero con su estandarte, ¿sí? Mira hacia adelante como si estaría viendo un campo de batalla. Y vuelve a mirar. Saludo en forma. De un paladín, ¿no? Claro, Tengo. La saludo así, facialmente, por así decirlo. sí. Una vez que le agradece y ven que le hace una especie de honor, ¿sí? Ella dice que ahora puede
con sus recuerdos. Y hay una especie de sonrisa soñadora, ¿no? En su mirada. Puede descansar en paz. ¿Sí? Le dice que mientras que estuvo aquí, tratando de saber quién es, un pequeño grupo de humanoides vio cómo descendió a las catacumbas hace varios meses, susurrando algunos extraños rituales y secretos. Tengan cuidado, les dice. Les puede contestar alguna pregunta más en caso de que quieran hacerle. Se dan cuenta que ese fantasma lógicamente quiere encontrar su paz y se quiere retirar, ¿sí? Pero si los puede ayudar en algo, los ayudaré, les dijo, ¿no? Sí. No sé por qué están aquí, pero... Sí. Venimos a dar luz a la oscuridad. Sí. Esas criaturas, ¿en qué direcciones se fueron? ¿Y qué eran? Decir. Bien. Volví a repetir, ¿no? Es como que en ese momento no prestaba demasiada atención, pero vio como ese pequeño grupo de humanoides se dirigían hacia el sur de esta misma cripta, ¿no? De esta rotonda. Te dice que tengan cuidado porque... Que tengan cuidado porque esa cripta fue profanada y ahora está plagada de zombies. Hay algo que me llama la atención. Sí. La secta que nos trajo hacia aquí utiliza un ojo que es el que nos trajo hasta aquí. ¿Tú sabes si eso? Mueve su cabeza sin saber demasiado sobre ese tema. ¿Sí? Antes de irse se vuelve a inclinar hacia ustedes en modo de agradecimiento y de saludo final. Y antes de irse se da vuelta, antes de desvanecerse se da vuelta. Y dice, recuerdo a un hombre. Y le da una descripción. Esa descripción es muy parecida a Delvin. ¿Sí? Les dice que lo vio huir por la rotonda, por acá. Uh-huh. Y que era perseguido por un individuo con una túnica gris encapuchada. No sé si eso les servirá de algo, pero es solo eso lo que les puedo decir. Les agradezco por lo que hicieron. Es de un enorme valor para mí. No tengo mucho que ofrecerles, dice. Sobre mi sarcófago recuerdo haber tenido mi escudo de familia. Sería un honor para mí que alguno de ustedes lo pueda llevar. Por favor, antes que me marche, traérmelo, porque una maldición cae sobre ese escudo. Bueno, tomo la iniciativa, voy yo. Bien, perfecto. Bueno, cuando volvés a buscar ese escudo, te encontrás ahí con el mago que medio como que se asusta, me imagino, mago, que estás ahí tratando de acercarte despacito para ver qué es, y de repente entra el paladín, bien, muy decidido Aparte a tomar... yo ya
Muy decidido a Pero ya tomar el estaba solo, escudo. yo ya me había olvidado del grupo. Claro, estabas concentradísimo, sí, que no sabías Claro. qué tocar y ves como el paladín lo toma sin importarle nada. Sentís, paladín, en tus manos algo muy, muy frío, que te sorprende, pero crees tanto en la palabra de ese caballero que no te importa. Volvés, le decís algo al mago como diciendo esperame que ya vengo o ¿qué se dicen en ese yo momento? Estoy tan nubilado con la caballera que me olvidé del mago. Bien, Es bien, un ritual. bien, bueno, lo viste al mago ahí. Cuando volvés, ¿sí? Pará, yo lo sigo, te digo, Drax, ¿qué estás haciendo? Te dije que había magia en ese conjuro, en ese escudo. No le doy bola, yo sigo porque que no. Bien, Y bien. yo voy atrás de Drax. Ok, bueno, Ya, lleva tu personaje Preocupado, entonces. Sí. pensando que... Se piró. Oh, no. Le pegó. Y pensando que a ver si este está hechizado o algo. Claro, Ya sí, me voy preparando, voy moviendo las manos para conjurar por si veo algo extraño, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo que le describí a los compañeros, ¿no? Esa luz, ese orbe dejó de estar para ya ahora sí mostrar a una bella mujer humana, sí, con pelos trenzados y de color brillante su rostro, ¿no? Te das cuenta que liberaron de alguna manera a ese fantasma. Y ven, sí, cómo Janelle toma ese escudo y en cuanto lo toma, sí, el escudo brilla. Dice, con esto he roto la maldición. Este es mi obsequio para ustedes. Y lo da hacia adelante, no sé quién lo agarra. ¿Quién lo que Drax? Yo por lo menos. Bien. Estoy esperando que lo agarren él. Ok. Bien. Drax, sentís ahora como una especie de conexión con ese escudo, ¿sí? Sentís una energía muy diferente a cuando lo tomaste, ¿sí? Así que ven cómo esa silueta se empieza a desvanecer, ¿sí? Con una voz que dice, nunca se alejen por los caminos del bien. Siempre los guardaré en mi recuerdo. Y vuelve a agradecer y la imagen se desvanece para siempre. El grupo se encuentra ahí. ¡Wow! Me quedo con el escudo así, de esta forma, cuando se va desvaneciendo, ¿no? No se te ve, Edu. Perdón, pero acércate más a la luz porque no se te ve. Espera. Qué fuerte que le digas eso a un sacerdote de la Thunder, ¿no? Bueno. Viendo el escudo. El que vea en qué Sí. situación está. Y eso que Janelle dijo, ¿no? No se aparten nunca de... Pero bueno, está bien, ¿qué va a hacer? Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Uno por un escudo hace cualquier cosa, ¿no? Claro. Y como agradeciéndole, ¿no? Sí. Y cuando lo calzo, paso el brazo escamoso y musculoso, toda la garra. Reconocimiento es algo grosísimo para él, es el paso, es un reconocimiento entre pares. Creo que si fuera humano me caería alguna que otra lágrima de emoción. Sí, Bueno. sí. ¿Sería la famosa lágrima de cocodrilo? Sí. Se podría decir que sería la famosa lágrima de cocodrilo. Pero bueno, está bien, Qué está mal. bien. Y bueno, me saco el escudo mío y lo pongo
el lugar donde estaba el otro escudo, un costadito lo dejo, ¿no? Ok. Me llevo esto. Bien, bien. Es un Buster, escudo a más mí me uno, ¿sí? pasa algo. Decime. No, me pasa algo muy raro, ¿no? Es la primera vez que siento que hago el bien, ¿no? O sea, que hago un bien desinteresadamente. Es como que en algún sentido me siento como un poco en el camino de lo que vine a buscar a Neverwinter, ¿no? Sí, Digo, wow. O sea, es como que la primera vez que siento que hago algo por alguien bastante desinteresadamente claro. y que se percibe así. Es una sensación muy rara para mí. Sí. Linda, pero extraña. Claro, 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 claro. Como que Gracias. tiene un poco de sentido a lo que a lo que vine a buscar. Sí, sobre todo cuando escuchaste las palabras del caballero, ¿no? Sí, sí, Es sí. como que eso te... Viste que su mirada en un momento se quedó sobre Borja, ¿eh? Pudimos verlo eso, ¿sí? No se aparten del camino de la luz, dijo. Ahí lo miró. Sí, 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 sí. Sobre todo vos. No sé si hay un comentario entre ustedes, ¿no? Como diciendo, ¿por qué se quedó mirándote? Pero bueno. Bien, bien. Gracias. Hemos- No, es que, creo que estamos todos como muy emocionados y viviéndolo también muy intensamente desde cada uno, también desde lo personal. Claro. Desde esa sensación en el pecho que deja, ¿no? Sí, De algo bien hecho y de vivir algo que la mayoría de la gente no va a ver en su vida. exacto, Que exacto, hemos Vesper. sido afortunados porque esas historias se leen en los libros, las escuchás cuando las comentan los bardos y no las vive nadie y nosotros estamos ahí y fuimos parte de eso. Sí. Y es emocionante y la belleza que tenía esa dama y su voz, cómo retumbaba en ese lugar. Sí, Es algo que nos vamos a llevar como por siempre impregnado en la piel y en nuestro ser. bien, Es una de esas grandes historias que vamos a contar, esperemos que de viejos. exacto, Gracias. exacto. Todo eso lo decís, Vesper, de una manera muy, muy emocionante como lo transmitiste. Y con ese medallón que aún conservás en tu mano. ¿Sí? Es en ese Miro el momento... medallón y pienso que tal vez debería descansar sobre el sarcófago de Chanel. En ese momento le querés dar una mirada más al interior, ¿sí? Y te das cuenta que ese corazón, esa inscripción que decía, dejó de existir. No podés creer lo que estás viendo. Crees que hay poca luz, pero ya esa inscripción dejó de estar en ese medallón. Como si alguna inscripción nueva se tendría que grabar en él. ¿Crees que es un mensaje para vos quizás, Vesper? Sí, ¿Crees que contra ese medallón te pertenece de alguna manera? Que no hace falta que descanses ya. Presenciaste una... busca nuevo dueño. Sí, es como que vos en esa descripción que haces de Vesper, esa mujer que siempre le gustó esa historia de Príncipe Azul y esta historia que acabás de resolver entre todos, ¿no? Te genera un sentimiento muy, muy, muy lindo, ¿no? Es decir, como que siempre estuviste detrás de estos sueños, de estas cosas, ¿eh? Un poco tu vida aventurera es esto, y que lo hayas logrado, bueno, es como que ese medallón es tu verdadero premio, ¿sí?
Así que nada. Sí, lo abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y mi pensamiento vuelve a estar con aquellas damas y su Bien, historia bien. eterna de amor. Bueno, el grupo, después Ahora que que... quiero saludarlo. Gracias, hemos hecho el bien y estamos dando luz aquí. Como ven, ustedes me dan la oportunidad de portar el escudo de Goldwinter. Palabra con historia, honor. Os juro hoy ante ustedes, no cesaré de hacer el bien y erradicar el mal. Y que lo que necesiten, donde estén, cuando sea, Drax estará con ustedes. Se agacha la cabeza saludando a cada uno de los compañeros. Bien, bien, bien. Bien, les decía que el grupo, el único pasillo que les queda por recorrer es justamente el pasillo sur. Es donde esa antorcha ilumina. Pero también es el pasillo donde el caballero, Detrás del escudo. les dijo que estaba infectado de zombies. ¿Se acuerdan? Que era una cripta. Y del otro lado, ya que Borja lo menciona, Alistar, el mago, descubre algún tipo de pasadizo que, bueno, no se animó a acercarse demasiado, ¿no? Y no sé si se lo llevó a comentar. No sé si se lo llevó a comentar. No. Ok. No, todavía no, porque fue interrumpido por Drax y pasó todo esto, pero... Perfecto. En cuanto el grupo diga de ir por el otro lado, les voy a decir que descubrí lo que podría llegar a ser un pasadizo secreto. Bien. ¿Y considerás que deberíamos investigarlo primero o...? Y considero que sí. Yo no escuché lo de los zombies y eso porque no estaba, pero digo, sabiendo que hay algo oculto, creo que deberíamos mirar antes de seguir avanzando por otro lado más obvio. Bueno, en la otra dirección, esta mujer, Janelle, marcó que había pasado el grupo, que supongo que serán los cultistas, y que habían estado haciendo de las suyas, levantando zombies. Así que nada, si crees que es valioso primero investigar allí, bueno, hagámoslo. Y también recordemos que hizo la descripción de Delvin, ¿no? Que huía desde esa rotonda, perseguido por un individuo con túnica gris encapuchada, ¿no? Lo que tú digas, Alistair. Vayamos a ver de qué se trata ese pasadizo entonces. Bueno, entonces el grupo tiene para investigar, como me dijeron, el pasillo sur y un pasadizo, ¿sí?, que lo acaba de descubrir el mago, oculto detrás de ese sarcófago. Bien. Vamos a darle un descanso a nuestros aventureros. La partida de hoy va a quedar en este punto, después de haber pasado esta linda historia que descubrieron sobre una maga reconocida, maga elfa, y este caballero, este linaje de familia de caballeros de toda la Costa de la Espada. Así que por hoy será darle descanso, como dije, ¿sí? Y será hasta la próxima. No sé si alguno de los aventureros quiere decir algo para despedirse. No, yo a los magos les digo que recuerden que es Leviosa y no Leviosa.
Perfecto, un buen detalle. Bueno, chicos, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la Gracias. próxima. Chau, chau. Chao. Bye, bye. A la próxima.